Bueno, hermanos, muy buenos días. Como siempre, un gozo, un gusto, un privilegio el que nos podamos conectar. Damos gracias a Dios por la tecnología que hemos venido usando y que el Señor nos ha permitido y que ha sido realmente una buena salida en estos tiempos. Dios la está utilizando de una manera sobrenatural realmente. Entonces damos gracias por esto, pero también decirles y contarles que avanzamos, que cada día estamos más cerca del momento de regresar a la presencialidad, de podernos congregar físicamente, de poder disfrutar el templo que el Señor nos ha permitido. Y entonces sí les pido el favor que estemos orando por esta circunstancia, que estemos orando porque este proceso se cumpla. Ahí vamos presentando el protocolo de bioseguridad a las autoridades para que nos den su aprobación y todas estas cosas legales, pero ahí vamos. Por favor, estemos orando porque cada día está más cerca ese momento de regresar a nuestro templo. Pero también aprovechemos para orar, para levantar nuestra voz delante de Dios, como hijos suyos, clamar a Dios, porque esta pandemia ha traído mucho dolor, mucha angustia, mucha desazón en medio del pueblo colombiano. No solamente es gente sufriendo por la enfermedad, es que también la muerte, es que también la situación económica, la situación laboral, circunstancias psicosociales muy difíciles. Levantemos como hijos de Dios nuestra oración al Señor para que Él tenga misericordia, para que derrame su gracia, para que este proceso de vacunación avance. Yo pensaría un poco más rápido, un poco más acelerado, que puedan las autoridades realmente desarrollar ese plan de una manera más rápida. Así que les encomiendo que estemos en este tiempo orando por esos propósitos. Apertura, pero también que el Señor tenga misericordia en medio de esta pandemia y que las autoridades puedan desarrollar ese plan de vacunación de una manera más expedita, más rápida. Y bueno, hoy estamos aquí para compartir de la palabra del Señor. Acordémonos que estamos tomados de la mano de Jesús, preparados para los tiempos, y no podemos olvidar de estos 200 hijos de Isaacar. Por allá el libro de Primera de Crónicas, capítulo número 12, el versículo 32 dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. Usted y yo, tomados de la mano, siendo entendidos en los tiempos. Y bueno, para compartir la palabra del Señor, recordemos que en este mes venimos hablando acerca de reconocer, de valorar, de agradecer la obra de Dios en nosotros. ¿Cuánto más en estos días que llegamos a la Semana Santa? Y esta Semana Santa sí que nos recuerda el momento definitivo, ¿cierto? En cuanto a nuestra salvación, la pasión, la muerte, pero la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, en esta semana le invito a que usted esté teniendo una muy buena reflexión acerca de su vida, de cómo está viviendo, no de acuerdo a los parámetros del mundo, sino de acuerdo a los parámetros de la palabra del Señor. Y no se trata de ser tan duro contra usted mismo, pero tampoco tan laxo, sino en la justa medida, en el balance, de acuerdo con la palabra del Señor. ¿Cómo está su vida? De manera especial, ¿cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su relación con el Señor? Que en esta semana usted saque algunos tiempitos y reflexione sobre este asunto. Y bueno, el Señor hablará a su corazón. Y hoy quiero que traer una palabra a su corazón porque Dios la ha puesto en el mío. Y vamos a orar para pedir que Dios nos hable a todos. Así que donde usted está, pues allí tómese un minutico para orar y decirle al Señor que le hable a su corazón. Bendito Señor, yo te doy gracias por la oportunidad que tenemos de compartir tu palabra, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos y bendigo tu palabra, Señor. Y te pido que nos hables, Dios, que hables a nuestro corazón, a nuestra vida, y que quites todo obstáculo para que tu palabra, Señor, transforme nuestra vida, que nos lleve a reflexión profunda, Señor. Bendice la vida de cada uno de tus hijos en este día, Señor, y háblales así como has hablado a mi corazón, porque lo clamamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, yo esta mañana quiero comenzar realmente con una pregunta.
Y esa pregunta tiene que ver en qué hace usted o qué hacen ustedes cuando una persona que ustedes consideran muy importante les viene a visitar. ¿Qué hacen? ¿Cómo es? Porque normalmente, y mi esposa, tengo que resaltar esa cualidad de ella, ustedes me perdonarán, pero ella es una muy buena anfitriona, creo yo. Y bueno, ella prepara las comidas, ella organiza la casa, ella hace un poconón de maromas y cosas ahí para que la persona que nos viene a visitar se sienta bien. Yo sé que usted se esfuerza porque cada persona que lo llega a visitar se sienta agradado, se sienta contento, se sienta reconocido allí en su casa. Yo sé que esa es como una cualidad creo que de la mayoría de los colombianos. Somos muy buenos anfitriones, sabemos recibir a las personas. Basta con recordar que la selección Colombia gana un partido internacional y entonces cuando regresan nos abarrotamos todos a las calles, nos vamos al aeropuerto, llevamos confetis, aparecen ahí las autoridades con el carro de los bomberos, viene ¿cómo se llama eso? El desfile, porque se cierran las vías, la algarabía, la fiesta para agasajar a esos que están llegando. Y pues ganaron un partido, quizás no son campeones mundiales, pero nos encanta hacerlos sentir bien y sentir en casa. Ahora, cuanto nos visita uno de esos grandes gobernantes o uno de esos líderes poderosos del mundo, ¿qué es lo que nosotros no hacemos? Oiga, lo recibimos con todas las de la ley, hasta les entregamos las llaves de la ciudad, vienen las autoridades a entregar las llaves de la ciudad, se organizan festejos, se organizan comilonas, se organizan paseos para hacer sentir bien a ese visitante, pero también, si llega a ser un gobernante, hasta la alfombra roja le sacamos para que este se sienta bien. ¿Y por qué les hago esta introducción? Porque hoy estamos celebrando que hace poco más o menos 2000 años llegó a la ciudad de Jerusalén uno que le hemos puesto a esta enseñanza por nombre el ilustre visitante. Un ilustre visitante entraba en Jerusalén. Quizás personas no sepan qué es lo que se celebra hoy Domingo de Ramos, pero hoy Domingo de Ramos estamos celebrando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Un ilustre visitante llegaba a la ciudad de Jerusalén. Ahora, este ilustre visitante no era la primera vez que venía a Jerusalén. Él ya en otras ocasiones, en otras circunstancias, había venido a la ciudad de Jerusalén. O sea, él ya era conocido allí y reconocido allí también. Pero esta vez es muy especial porque viene Jesús. Son dos razones que a mí me llaman la atención. Uno es que él venía para desencadenar los últimos acontecimientos del propósito de Dios en esta tierra con la vida terrenal de Jesús. Venía para ofrecer su vida allí en Jerusalén para el perdón de sus pecados y los míos. Venía para cumplir ese propósito definitivo ya, pero también venía para cumplir una profecía que había sido dada por lo menos unos 600 años antes. Se había hablado de esto. Y esa profecía está en el libro de Zacarías, en el capítulo número 9, y es el versículo 9 que dice de esta manera: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Esta profecía, 600 años antes, Jesús la está cumpliendo hoy, entrando en la ciudad de Jerusalén. Entrando allí en la ciudad de Jerusalén, el Rey de Reyes, aquí dice: tu Rey vendrá a ti justo y salvador, humilde. Y entonces esto me permite ver ese momento de llegada a Jerusalén por parte del Rey de Reyes y Señor de Señores, y reconocer
algunas cualidades de ese rey que tú y yo tenemos y que tú y yo pues recibimos de su sacrificio y de su misericordia. Cosas que podemos ver, cualidades que podemos ver de la persona o de la personalidad de este Rey de Reyes en su momento de entrada a Jerusalén. Una circunstancia tan particular que los 4 evangelistas tomaron atenta nota acerca de este momento histórico. 4 evangelistas que dieron su opinión, dieron su descripción de este momento, y lo pueden consultar en los 4 evangelios acerca del momento de la llegada de Jesús a Jerusalén, esa entrada triunfal. Y entonces, pues vamos a utilizar básicamente dos de los evangelistas que tienen que ver con Mateo y con Lucas, que son los que hablan un poco más acerca de este momento y nos permiten conocer un poquito más de este Rey de Reyes y Señor de Señores. La primera cualidad que quiero resaltar tiene que ver con su autoridad, la autoridad del Señor Jesucristo. Y entonces para eso quiero que vayamos al libro de Mateo, en el capítulo número 21, los 3 primeros versículos, que dicen de esta manera: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos, y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Resalta esa palabra: el Señor los necesita. Y es que quiero hablar de la autoridad de Jesús, porque muchas veces nosotros enfatizamos y nos dejamos llevar por la humildad de Jesús, pero se nos olvida que este Rey de Reyes exige obediencia. Él habla con autoridad, Él ordena. No siempre encontramos a Jesús ahí pidiendo, no. Nosotros lo encontramos aquí dando una orden, y quizás usted pueda considerar este un hecho menor, pero estamos viendo la autoridad con la que Jesús está hablando. Mire, si alguien dice algo, díganle que el Señor la necesita. Y bueno, es que Jesús, a la larga, si usted estudia con un poquito de detenimiento los evangelios, notará que Jesús lo seguía una tremenda multitud. ¿Y por qué lo seguían? Básicamente porque Él hablaba con autoridad. Él no era como las personas que predican algo que pues quizás ni siquiera saben, o que no tienen autoridad moral para decirlo. Si recordamos nomás Mateo capítulo número 7, en el versículo 28 y 29 dice allí la Escritura: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. No, es que la autoridad de Jesús emana de su ser, de su propia presencia, emana de su realeza. La autoridad de Jesús es inherente a su ser. Ahora, el problema que nosotros tenemos con eso, o por lo menos yo, es que cuando hablamos de reyes, pues yo nunca he vivido en un lugar donde existan reyes. Lo que conozco es por los reyes en Europa, en Inglaterra, en España, y lo que yo veo de ellos, y perdónenme, no quiero ofender a nadie, pero lo que yo veo en ellos es que realmente esos reyes son unos viejitos allí que son más una figura decorativa que cualquier otra cosa. Ver a la reina de Inglaterra, pues ahí la señora muy tiesa, muy maja, muy majestuosa ella, pero el que toma las decisiones es el primer ministro. La figura relevante realmente allí es el primer ministro. Si vemos en España, pues muy parecido. Entonces los reyes que yo conozco son más figuras decorativas, pero este Rey de Reyes no es una figura decorativa. Jesús no está para que lo pongan en una estatua o en un cuadro allí en la casa y que todo se vuelva una piñata. No, mi amado, Jesús es el Señor de señores, el Rey de Reyes. Él está sentado a la diestra de Dios y Él está ostentando todo el poder sobre el universo.
Ese es nuestro Rey. Él dijo: toda autoridad me ha sido entregada, toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Este Dios que nosotros tenemos se hace obedecer. Y el hecho de que nos haya tratado con misericordia, el hecho de que nos haya tratado con benignidad, no quiere decir que no se haga obedecer. Y más cuando estamos hablando de muy próxima segunda venida, que ya vendrá sin relación con el pecado, y no vendrá como cordero, sino como el león de la tribu de Judá. Este Rey de Reyes estaba entrando en Jerusalén, y lo primero que nosotros podemos aquí observar a través del evangelista Mateo es su autoridad, cómo él daba órdenes y cómo la gente realmente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza. ¿Por qué? Porque él tenía la autoridad moral, porque él tenía la autoridad en su ser, en su esencia, para poder dar órdenes. Créeme, mi amado hermano, que Jesús es Dios y es Señor que se hace obedecer. Dios no da consejos, Dios da mandamientos. Nuestro Dios no es el Papá Noel ni Santa Claus. Nuestro Dios es Dios todopoderoso y está en lo más alto, sentado gobernando sobre el universo. Este es el Rey de Reyes que está entrando en la ciudad de Jerusalén. Su autoridad, quiero resaltarla en primera instancia. Pero número dos, no solamente quiero referirme a su autoridad, es que también quiero hablar de su humildad, porque son los dos polos complementarios, pero a veces los vemos opuestos. Y tenemos que hablar de su humildad. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces para esto vamos a ir al libro de Mateo, capítulo número 21, y ahora observemos los versículos 4 a 7. Dice de este momento de su llegada a Jerusalén en esta forma: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, sentado sobre una humilde asna, un asno, un borriquito pequeño. Jesús sentado sobre un borriquito pequeño. Y piense por un momento en esto. Al igual que aquí cuando se hacen las manifestaciones y los desfiles, y entonces salen las autoridades y el Smart y todas estas cosas que sacan, pues yo me imagino que el alboroto que se formó allí con la llegada a Jerusalén del Señor, pues generó una cantidad de personas en un desfile, en unos festejos, pues que ameritó que quizás los soldados romanos estuvieran allí. Y pensemos en un centurión romano, montado sobre su cabalgadura, allí, él observando a Jesús entrar montado en un burrito. Jesús no hizo como los grandes líderes en un corcel llegar pues triunfante a Jerusalén. No, él no lo hizo de esa manera. Y quizás un centurión romano diría: no tiene sentido, quizás le desconcertaría, quizás, oiga, quedaría totalmente, bueno, ¿qué pasa aquí? Porque quizás los soldados romanos, los centuriones, quizás ellos estaban muy acostumbrados a ver cuando los generales romanos venían de la guerra y entonces victoriosos entraban en la ciudad y se hacían este tipo de recibimientos y este tipo de cabalgatas, y entonces entraba el general pues ostentoso, montado en su corcel victorioso y seguido de una cantidad de personas que pues traían los despojos de la guerra, lo que ellos habían conquistado, y traían prisioneros y también una cantidad de circunstancias mostrando la pompa. Pero Jesús no. Yo creo que los soldados romanos, cuando vieron esto, dijeron: no, pues este no es el rey de los judíos. ¿Cómo así? Montado en un asna. No les cuadraba. Y es que no nos cuadra en la lógica.
la humildad de Jesús, no la entendemos, pero recordemos que una de sus enseñanzas más importantes, una de sus enseñanzas básicas, tiene que ver con Mateo capítulo número 20, el versículo 26 y 27, donde Jesús mismo dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, sea vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, sea vuestro siervo. Mire que Jesús, aquí podemos resaltar su humildad, porque el reinado de Jesús no es un reinado militar. Jesús nunca dijo a discreción, atención, fir. Jesús hace un reinado de paz, de amor en nuestro corazón, un reinado de humildad verdadera. El reino de los cielos se establece sobre el amor y avanza en nuestro corazón. Y claro, Jesús, quizás estas personas estaban esperando a ese rey que venía ostentoso, ese militar que venía a echar a los romanos de allí, a liberarlos de la carga de los impuestos. Quizás este pueblo esperaba que Jesús viniera con poder y con una espada de fuego, y entonces, pero no. Jesús vino para liberarnos de un yugo mucho más difícil, un yugo que de verdad nos acaba, que es el yugo del pecado, de la enfermedad, de la muerte. Jesús vino para liberarnos, para que podamos ir con Él en la eternidad, para hacer la paz entre Dios santo y un hombre pecador. Para eso vino y estableció su reino en medio de nosotros en humildad. El reino de Cristo es un reino de paz, de humildad. De hecho, que según el apóstol Pablo nos comisionó a nosotros en la expansión del reino y nos nombró embajadores, y los embajadores arreglan las dificultades por medio de la diplomacia, de muchas veces de la humildad, de tratar de llegar para arreglar los problemas, arreglar las dificultades, las brechas que se han abierto. Y cuanto más la brecha que se abrió entre Dios y los hombres, nosotros como embajadores de Dios, arreglando las brechas con personas que quizás ni siquiera sepan que su relación está rota con el Señor. Usa la diplomacia, no la guerra. Usa la diplomacia para llegar a aquellos que quizás no tienen en cuenta a tu rey que está llegando a Jerusalén, que está en tu corazón y que quiere llegar al corazón de cada uno de los colombianos que tenemos cerca. Tu familia. Usa la diplomacia, porque el reino de los cielos avanza con paciencia, con paz, con benignidad, con amor, porque ese es el reinado al que Jesús viene aquí a traernos. Su humildad. Él nos enseñó: sed mansos, porque yo soy manso y humilde de corazón. Jesús no es ni necesita esos encumbramientos. Él se hace obedecer y no necesita realmente la fuerza y la arbitrariedad. Necesita sencillamente ser reconocido en medio de nosotros como Rey de paz. Como Rey de paz. Número 1, su autoridad, que ostenta realmente de su exigencia a obedecer, a ser obedecido. Ser obedecido. Dios requiere, exige ser obedecido en su autoridad. Y número 2, estamos viendo su humildad, que emana también de su ser. Número 3, queremos resaltar su poder. Autoridad, humildad, poder. Y para esto vamos a ir al libro de Lucas. Lucas, en el capítulo número 19. Y ahora vamos a mirar los versículos 36 a 40 para que observemos su poder. Dice la Escritura de esta manera: y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas.
Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud les dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Bueno, notará usted aquí que en estos versículos dicen que las personas, los discípulos, las personas que salieron allí con entusiasmo a recibir al Señor Jesucristo, pues están allí, oiga, gozándose, dice aquí, y están dando grandes voces y alabando a Dios. Y dice aquí, ¿por qué? Dice, porque ellos veían las maravillas que Él había hecho. Y claro, como les dije al inicio, esta no era la primera vez que Jesús venía a Jerusalén. Ya en otras circunstancias diferentes había venido. Y claro, en esas oportunidades en que había venido, estos lo habían visto. Y una referencia que tiene el Evangelio de Juan es que estos precisamente están recordando el momento en que Jesús resucitó a Lázaro. Claro, las maravillas de Dios, estos están alabando a Dios porque al ver a Jesús y están reconociendo las maravillas que Dios ha hecho, pues ellos comienzan a alabar a Dios por su poder. Por su poder, ellos lo habían visto sanar a los enfermos. Ellos lo habían visto liberar a los cautivos. Ellos lo habían visto resucitar a los muertos, no solamente a Lázaro, sino ustedes recordarán al hijo de la viuda de Naín. Tantos portentos y milagros que Jesús hizo en medio de ellos, inclusive pues allá convertir el agua en vino. Muchas sanidades, muchas liberaciones, y estas personas eran testigos presenciales del poder de Dios en medio de ellos, y era lo que ellos estaban celebrando en ese momento. Ahora, me agrada ver que aquí las personas tiraban sus mantos. Y claro, a mí me lleva eso a pensar, pues, oiga, quizás la única posesión que estas personas tenían las arrojaban ahí delante de Jesús. Y la Biblia sí registra de que en un momento usted y yo estaremos allí en el reino de los cielos y arrojaremos nuestras coronas delante de Él, delante del Cordero. Y mire, eso tiene que ver con todos nuestros logros, con todas nuestras metas alcanzadas. Allí realmente las tiraremos delante del Señor en una actitud de adoración a Él. Aquí están tirando sus mantos, quizás sea la única posesión que tenían. Dice ahí el libro de Mateo que cortaban ramas y que las tiraban ahí, y a la larga hasta el burrito era el que se las gozaba. Porque pienso yo, Jerusalén, calles no pavimentadas, porque pues en ese tiempo creo que no existía el pavimento, entonces sería eso un lodazal. Pero mire que la gente tiraba los mantos, pero mire que la gente tiraba las ramas de los árboles, y entonces el burrito pasaba, ¿cierto? Y hasta el burrito recibió bendición. ¿Por qué? Porque estaba sirviendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. La gente tiraba todo lo que tenía. Un día nuestras coronas serán arrojadas delante de Él, y los discípulos allí alababan y bendecían al Señor y gritaban: Hosana, Hosana, que la palabra Hosana es Dios salva. Entonces allí en esta actitud de adoración, viendo el poder de Dios, los discípulos allí, la multitud, aclamaron a Jesús como rey soberano que estaba llegando a Jerusalén. Ese rey que hoy está en tu corazón, o que tú debes abrir tu corazón para que ese rey, lleno de autoridad, lleno de humildad, pero lleno de poder, penetre en tu corazón y no solamente sea tu Salvador, sino que también sea tu Señor. Por su gran poder, Jesús dijo, hermanos míos, que si la gente no le alabara, las piedras le alabarían, las piedras lo harían. Gente allí, como siempre la ha habido, gente diciendo no hay necesidad de alabar, no alaben a esta persona, no. Aquí Jesús recibe la alabanza y recibe la adoración, y a estas personas Jesús les dice: mira, no te preocupes, si estos no me alaban, las piedras, las rocas lo harán. Las rocas lo harán. Mientras yo esté vivo, mi amado hermano, las piedras no van a hablar, porque yo voy a adorar y a alabar a mi Señor que me salvó de la
tierra de esclavitud y que me sacó a las virtudes de la luz en la cual Él me tiene viviendo. Gloria sea al Señor y a su majestad. Su autoridad, su humildad, su poder. Pero número cuatro, me encanta poder resaltar su compasión. Su compasión. Libro de Lucas cierra este pasaje en el capítulo número 19, versículo 41-44, diciendo: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. Si hay una cualidad de mi Cristo que me encanta resaltar, es su compasión, es su misericordia. Somos hijos de su compasión, hijos de su misericordia. Estas personas allí, los mismos que están allí gritando y alabando y tirando sus mantos y tirando sus ramas, Jesús sabe que en 3 días, estas personas van a estar gritando: crucifícalo, crucifícalo, porque no entendieron quién era este ilustre visitante, porque no entendían quién era ese Jesús. Que no nos pase a nosotros, porque Jesús lloró allí sobre la ciudad de Jerusalén, diciendo que, oiga, que esto no quedaría piedra sobre piedra, porque estos no entendieron quién era el que los estaba visitando. Ellos vieron la verdad, la tuvieron enfrente, pero no la reconocieron. No sabían quién era ese príncipe de paz que estaba entrando en Jerusalén. No lo reconocieron. El único que podía traer la paz de ese Dios santo con ese hombre pecador, hacer la unión, era Él, y no lo reconocieron. Que no nos pase a nosotros igual, que no nos pase, que reconozcamos esa autoridad, esa humildad, ese poder, pero esa misericordia de Dios derramada sobre nosotros, su compasión. Y Jesús llora y se lamenta de que estos no lo reconozcan. Estamos en tiempo de reconocer, valorar y agradecer la obra del Señor. Que en esta Semana Santa que empieza en el día de hoy podamos ver su obra palpable en medio de nuestras circunstancias y en medio de nuestras vidas. Que no es un hecho apenas para llorar por las películas que vemos, sino es un hecho para compungirnos de corazón y reconocer la compasión de Jesús sobre nuestras vidas, entregándose por usted y por mí allí a una muerte terrible, muerte de cruz. Jesús se lamenta y llora. ¿Por qué? Porque estos no lo reconocen. Y Jesús dice lo que vendrá para la ciudad de Jerusalén, y eso se cumplió más o menos 40 años después, cuando el general Tito, el general romano, vino sobre Jerusalén, la sitió y arrasó. Cuenta la historia que más de 600,000 judíos perecieron en ese evento. 600,000 judíos perecieron en ese evento. Y hermanos míos, que no nos pase a nosotros que nuestro Rey viene y pasa delante de nosotros y no le reconocemos. Que no nos pase que hoy lo alabamos y en 3 días lo estamos rechazando. Que no nos pase que hoy en medio de la fiesta somos cristianos de fiesta y estamos en la fiesta, pero en 3 días, cuando las circunstancias se complican, cuando las circunstancias ya no son tan claras, cuando ya las cosas no son como nosotros queríamos que fueran, entonces abandonamos y comenzamos más bien a crucifícalo, a crucifícalo. Que no nos pase a nosotros. Semana Santa es un tiempo para reflexionar y verdaderamente hacer un compromiso con este Rey de Reyes y Señor de Señores que se hace obedecer. Mis amados hermanos, quiero concluir esta enseñanza con las palabras con las que cerró Mateo en su evangelio. Este
este momento particular de la vida de Jesús. Dice Mateo capítulo número 21, versículos número 8 y 9 de esta manera: y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hermanos míos, el Señor Jesucristo, como Rey de Reyes, Señor de Señores, está entrando en la ciudad de Jerusalén, pero está entrando en nuestro corazón. Mucha gente quizás no sepan qué se celebra en el día de hoy, pero hoy, Domingo de Ramos, se celebra este momento particular que desata los últimos acontecimientos de la vida de Jesús en la tierra y que merece toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración. Que todo el pueblo cristiano hoy diga: Hosana en las alturas, Hosana el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y yo no sé cómo va a ser usted, porque poderoso es el Rey que entra en tu corazón, grande y majestuoso, soberano y de mucho poder, y entra en tu corazón. Yo no sé qué vas a hacer tú, pero lo que soy yo, hermano, vamos hoy a declarar el día de la adoración al Señor y vamos a adorar a Dios. Y no sé si lo harás con música, no sé si lo harás con festivales, no sé qué harás tú, una comelona, pero hoy vale la pena celebrar. Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ha entrado, ha venido poderoso para salvarnos. Así que cierra tus ojos, oremos y vamos a comenzar una fiesta en medio del pueblo de Dios. Bendito Señor, hoy te alabo y te bendigo. Hoy reconozco tu señorío sobre mi vida, Señor. Hoy declaro que tú eres el soberano, Señor, que eres Dios sobre el universo, pero eres Dios sobre mi corazón, Señor. Muchas gracias por tu salvación. Hoy te alabo y te bendigo, Señor. Hoy entrego delante de ti todo lo que soy, todo lo que tengo, Padre mío, te pertenece porque de ti lo he recibido, Señor. Te alabo con todo mi corazón y reconozco, oh Dios, que tú eres soberano, que estás sentado en el trono y que desde allí gobiernas a todo el universo, Padre. Yo te alabo y te bendigo y reconozco, mi Dios, que tú eres ese Dios humilde y lleno de compasión, que me permitiste acercarme a ti, Señor, que me hiciste miembro de tu familia, lo mismo que todos mis hermanos, Señor. Muchas gracias, Dios. Recibe hoy la alabanza, recibe hoy la adoración de un pueblo que te ama, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, a celebrar. Que el Señor les bendiga grandemente y pues si Él así lo decide, nos veremos la próxima semana. Pasen una semana de reflexión, mucha oración, mucha contrición de corazón y busquemos del rostro de Dios. Él es manso y humilde. Bendiciones.